Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan por ahí? Hola, Abraham. Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ya estamos en la sesión número 8 del laboratorio. Seguimos con la aplicación de señales sísmicas, ¿sí? Que empezamos a ver la, la semana pasada, ¿verdad? Abrimos, recuerdan, un archivo de texto de la base de datos de SysMit. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? De SysMit. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Pues ya hay un código ahí del laboratorio 7, ¿verdad? Ya ustedes tienen acceso también a las hojas de datos de los sensores, también a un artículo sobre la física de los sensores de fuerza balanceada. Entonces ya tienen que ir estudiando todo eso para que lleguemos pues al trabajo final comprendiendo el- la electrónica del sensor, la física del sensor, las condiciones bajo las cuales opera, ¿verdad? Los efectos de la gravedad. Y pues vamos a ver hoy día un repaso sobre qué podemos hacer, ¿no? En el dominio del tiempo con esas señales de aceleración y cómo pues calculamos ya el desplazamiento, ¿verdad? Que es el objetivo es llegar a medir la deformación permanente, ¿verdad? Para eso vamos a tener que integrar la aceleración, ¿no? Dos veces para encontrar el desplazamiento. Entonces vamos a ver cómo se integra una señal en MATLAB. Esta es la agenda para hoy día. Vamos a hacer una breve explicación teórica antes de ir al MATLAB. Entonces, primero, vamos a recordar un poco cómo eh, obteníamos la data de nuestro sensor para ver cómo podemos extraer las medidas de velocidad y desplazamiento. Entonces nosotros teníamos pues en la superficie de la Tierra, ¿no? En algún lugar de la superficie de la Tierra, nuestro sensor, que lo podemos representar por este bloque cuadrado, y podemos decir que el eje X está saliendo del plano, ¿verdad? Eso sería el eje X. Nuestro eje Y pues estaría en la dirección horizontal, sí, ¿verdad? Sí, pues, ajá. Y el eje Z estaría pues saliendo, bueno, vertical, ¿verdad? De manera vertical. Ese serían nuestros ejes coordenados. Entonces, este sensor, que es un acelerómetro, que mide pues la aceleración en las tres direcciones, porque la aceleración es un vector, tal como vimos, ¿no? Entonces nos dará pues tres medidas, ¿verdad? La aceleración se representa por convención con dos flechas, ¿no? Tendríamos a z, otra componente que es a i, y otra componente acá, ¿verdad? Que sería la a x, ¿verdad? En donde el vector de aceleración pues podemos representarlo por esas tres componentes, ¿verdad? A x. Pero estas medidas se van a dar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, esto dependerá del tiempo. Una señal, ¿verdad? Otra señal adicional que depende del tiempo también. Finalmente, otra señal más que depende del tiempo. Y así estaría compuesto nuestro vector de aceleración, ¿verdad? Por tres medidas, por tres señales. Nuestro vector de velocidad, de la misma manera, tendrá pues tres componentes, ¿verdad? También es una señal. Y el desplazamiento lo podemos representar por una letra S, ¿verdad? Y S de X de T, SI de T y SZ de T. Ahí está, son las tres componentes. Nosotros medimos A, conocemos A, entonces, ¿cómo calcularíamos B y S? Pues a través de una integral, ¿verdad? Y aquí surge el problema de qué pasa si tenemos pues nuestras tres componentes, ¿no?
Bueno, primero, sí, pues tendremos nuestras tres componentes, ¿no? En el tiempo, ¿verdad? Tres señales, ¿no? Tiempo, tiempo y tiempo. Pongamos que esta sea A, X, A de Y y A de Z. Y pongamos pues que tenemos, imaginemos que tenemos tres señales constantes, ¿ya? Así que por alguna razón hemos medido una señal que es constante. La constante acá, no necesariamente del mismo valor, pero constantes al fin y al cabo. Entonces la pregunta es, ¿cómo serán los gráficos de velocidad para cada una de esas tres componentes? Tiempo, tiempo, aquí B, ¿no? La componente X, B de Y y B de Z. También, ¿cómo serán los gráficos de desplazamiento? De, ¿verdad? SI y SX. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la velocidad si tenemos una aceleración constante? ¿Cuál sería la forma de la curva para Bx, Bi y Bz en general? ¿Quién puede decirme cuál será la forma de la curva de velocidad si la aceleración es constante? ¿Cómo calculamos la velocidad a partir de la aceleración? ¿Cuál es la definición? A ver, Abraham, Ricardo, ¿cómo será la de velocidad? Ajá, muy bien, Johnny. Hay que integrar, ¿verdad? Integrando también, dice Abraham. ¿Sí? Y entonces, si integramos esa constante, ¿cómo será la curva de la velocidad? ¿Cuánto es la integral de una constante? ¿Verdad? Estamos integrando con respecto al tiempo. Uno, dice Abraham, ¿ya? Eh, Gráficamente, ¿cómo definimos una integral? Una pendiente, dice Johnny. Ajá, o sea, te refieres a a una línea recta con una pendiente, ¿verdad? Claro, efectivamente, ¿verdad? Porque gráficamente sería para cada momento, ¿verdad? Entonces, mientras más nos desplazamos en el tiempo, el área irá creciendo de manera, pues sí tendremos acá una pendiente, como bien dijeron, ¿no? Una pendiente así, acá también. Pues,
de diferente valor, pero pendientes al fin y al cabo, ¿verdad? Líneas rectas con pendiente. Entonces, con el razonamiento, ¿cómo será la curva del desplazamiento? ¿Qué habrá que hacer? Integrar esta pendiente, ¿verdad? De esta línea recta que tiene una pendiente constante. ¿Cuál será entonces la forma de la curva del desplazamiento? Una parábola, creo, dice Johnny. Ajá, efectivamente, ¿verdad? Si vamos integrando, siempre tendremos que multiplicar, pues, el tiempo, ¿no? La base del triángulo, ¿no? El tiempo por la altura del triángulo, que depende del tiempo, es una constante por el tiempo, ¿verdad? Entonces, tiempo por tiempo será tiempo al cuadrado, por la constante que es la pendiente, ¿no? Será la pendiente por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Eso será. Entonces, es una función cuadrática, ¿verdad? Que esto crecerá así. Así será la gráfica, siempre creciendo, cóncava hacia arriba, creciendo indefinidamente. Entonces, pues, las lecturas de aceleración del acelerómetro en sí, pues, no deberían tener esta componente constante, ¿verdad? Porque recuerden, el objetivo de este procesamiento, el objetivo es calcular justamente la curva de desplazamiento para ver al final de la curva la deformación permanente, ¿verdad? Las placas de la Tierra se movieron durante el sismo dejó de estar, ¿no? Y las placas de la Tierra puede que vuelvan a su posición original, como que también puede que se queden pues desplazadas, o sea que hubo una deformación permanente. Esa información es muy importante para conocer pues la estructura del suelo y poder planificar, ¿verdad? Y ver si hubo daño, ver si se puede construir en esa zona. Tantas decisiones que se pueden tomar conociendo pues la deformación permanente del terreno, ¿verdad? Sin embargo, si hubiera una medida del acelerómetro que fuera constante, pues no podríamos calcular la deformación permanente porque, como verán, siempre el desplazamiento siempre seguirá creciendo y creciendo de manera indefinida, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remover justamente estas componentes constantes que hay en las lecturas del acelerómetro, ¿verdad? El acelerómetro solamente tiene que darnos el movimiento debido al sismo, pero no las componentes de aceleración debido a otras causas como son la gravedad, ¿verdad? El campo gravitacional está siempre pues apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Desde cualquier lugar hacia el centro de la Tierra, y esa medida también se está sumando a la medida del sismo. Entonces, las medidas del acelerómetro tendrán la medida del sismo, pero montada sobre una componente que es el campo gravitacional. ¿Por qué? Porque nuestro sensor, pues, debido a muchas razones, estará ligeramente inclinado hacia un lado, ¿verdad? Como veíamos la clase pasada. Y si se inclina, pues la gravedad ya no pasa por su centro de masa. Si pasara por su centro de masa, pues no habría ningún problema, ¿no? Las fuerzas se anulan, pero como la gravedad ya no pasa por el centro de masa del sensor, porque este está ligeramente inclinado, pues habrán componentes de aceleración justamente constantes, gravedad. Y si nosotros integramos una vez para calcular la velocidad e integramos otra vez para calcular el desplazamiento, no habrá forma de calcular la deformación permanente, porque esto nos indica que hubo una deformación permanente inmensa, ¿verdad? Que siempre crece, así no haya un movimiento sísmico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que remover justamente estas componentes que aparecen, ¿no? Que son las aceleraciones constantes a lo largo del tiempo, que generalmente son debidas al campo gravitacional. Bien, entonces, eso por un lado, ¿verdad? Si vemos nosotros en nuestra señal de desplazamiento estos patrones,
estos patrones de parábola, como bien dijeron, o patrones de una señal cuadrática que crece siempre, pues diremos que nuestra estimación del desplazamiento no es confiable, porque esta forma de onda nos dice que hay una componente de C que tiene que ser removida, o una componente que no pertenece a la medida del sismo, sino que es debido a la gravedad. Entonces, así las vamos a reconocer en las curvas de desplazamiento, las cuales vamos a obtener integrando en el tiempo 2 veces. Bueno. Otra acotación es cómo es que se calcula una integral, pues, de manera numérica, ¿verdad? Pues nosotros pongamos que tenemos esta curva. En el dominio del tiempo tenemos una función a de t. Pongamos que la aceleración en un caso hipotético, por ejemplo, es de esa forma. Pongamos que sea de esa forma. Y queremos calcular, obviamente esta sería la señal continua, ¿verdad? Y calcularíamos la velocidad una v de t acá para una dimensión nada más, pues ir de a de t a b de t implica pues hacer una integral, ¿verdad? b de t sería pues igual a la integral, bueno, en realidad nosotros integramos hasta un momento, ¿no? Por ejemplo, pongamos que queremos integrar hasta t', ¿verdad? Hasta t'. Quiere decir que hasta este punto, ¿no? Hasta el valor a de t', pues hay que calcular el área, ¿verdad? Toda esta área hasta este valor. De manera que acá pues en el mismo valor t', pues tendremos una función tal vez así, ¿verdad? Que crece hasta este punto. Y este sería el valor del área de la curva de aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que escribimos esto en ecuación? Pues en ecuación de t, en realidad no b de t, sino b de t', ¿verdad? O sea, el valor de la velocidad en el instante t'. Ahí es en donde queremos evaluar la velocidad, ¿verdad? Hasta ese punto nada más. Entonces, el valor en el instante t' será igual a la integral desde 0 hasta t', ¿verdad? Hasta ese punto. ¿De qué? De la función a de t en general, respecto del tiempo, ¿verdad? Así calcularíamos la velocidad, ¿verdad? Integral. Pero nosotros estamos en el terreno discreto, ¿verdad? En el cual, en el terreno discreto, ya tenemos muestras, ¿no? Pongamos que hemos discretizado esa señal, tenemos estas muestras. Sabemos que la distancia entre cada par de muestras es igual a t, que a su vez es, vemos acá, la distancia entre cada par de muestras es t, que a su vez es 1 entre la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Ese siempre va a ser el paso entre cada par de muestras. Quiere decir que vamos a convertir esta integral ¿en qué? En una sumatoria, ¿verdad? En una sumatoria de esas muestras. Esa sumatoria sería igual, pues, a la suma de un índice, ¿no? N, desde 0, pongámoslo, desde la primera muestra, hasta una muestra que vamos a indexar por la letra M, que justamente sería esta,
donde T' es igual a m veces el paso entre muestras, ¿verdad? Ya discretizamos. Hasta la muestra hay m, y a este valor, ¿no? a T', que es igual al valor de a en a de m por t, ¿verdad? Simplemente lo damos por m a sub m, ¿verdad? La última muestra, y cada una de estas muestritas, pues sería las muestras ADN, ¿no? Donde n va desde 0, 1, 2 hasta AM, a la última muestra. Podríamos escribir esto así como la suma de todas las muestras. ¿Y qué faltaría? Faltaría pues discretizar el d de t, ¿no? ¿A cuánto sería igual el diferencial? Este elemento, el d de t. ¿A qué sería igual cuando discretizamos la integral? ¿Recuerdan suma de Riemann? ¿Cómo calculan una integral vía una suma de Riemann? Hay que ir pues la curva en varios rectángulos, ¿verdad? Rectángulos, rectángulos. Esos rectángulos tienen una base que la llamamos pues un delta de t, ¿verdad? Este d de t, ¿verdad? El diferencial que en cálculo o en análisis matemático, el diferencial es una cantidad infinitesimal, ¿verdad? Porque es como si todos los valores de la función están ahí, pues, ¿no? Uno al costado del otro, hay infinitos valores, todo es un continuo, entonces el diferencial es una cantidad infinitesimal, ¿verdad? Que tiende a cero. Pero en el terreno discreto ya no hablamos de diferenciales, sino de deltas de t, ¿verdad? Delta de t. Entonces mi pregunta es, ¿a cuánto será igual este delta de t, ¿verdad? Diana Angélica está por ahí. ¿A cuánto será igual ese delta de t, Diana?
Piero Alexander. ¿Están por ahí? A ver, André Huerta. Bien, Rodrigo. Eh, pero, eh, ¿han visto Suma de Riemann? A ver, voy a empezar a preguntar ya. Eh, para ver si están ahí. Esto, Suma de Riemann, ustedes ven en sus primeros cursos de matemática, ¿verdad? Ya. A ver, voy a tomar lista, ¿ya? Abraham Ricardo, ¿está ahí? Bien. André Huerta. Ajá, muy bien. Andy Martín. Carlos William. Perdón. Johnny, si estás. Diana Angélica. Gabriel Fernando. Jes- ya, Diana sí está. ¿Por qué no contestan cuando les pregunto? Están ahí. Gabriel Fernando. Jesús García. Bien. Joel Frank. Ujú. Johnny. Johnny sí está acá. Ajá. Melanie. Vicente. Así están ahí entonces. Piero Alexander, Rodrigo, Velarde y Rubén Manzanero. Sí están ahí. Bien, entonces traten de participar y díganme si no han visto tal tema en particular. Entonces yo con gusto les explico, ¿verdad? Pero quisiera saber si están ahí, ¿verdad? Bien. Este delta de t, ¿ya? Este delta de t, entonces, si no saben algo, aunque sea, díganme
que no saben, ¿verdad? Para yo saber, pues, si me estoy comunicando con alguien, ¿no? Porque es un poco complicado, pues, tener la sesión virtual, ¿verdad? A ver, delta es igual a t' entre, entre n, ya, t' menos 0 entre m, ya, m sería el índice nada más. Fíjense, yo acá les he dado la respuesta. El delta de t que ustedes veían en integral de Riemann es otra cosa que el espacio que hay entre cada par de muestras, ¿verdad? Y nosotros ya hemos definido eso, porque nosotros trabajamos en el terreno discreto. Siempre entre cada par de muestras hay una distancia t mayúscula, que es la inversa de la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos nosotros cuánto es este delta de t. El delta de t es o bien t mayúscula o bien 1 entre fs, ¿verdad? A eso es igual el delta de t. Y en todo caso, este delta de t es una constante. Entonces yo bien podría escribir esto pues como un delta de t, porque para nosotros estamos siempre en un muestreo uniforme, ¿verdad? Desde n0 hasta m de los ADNs, ¿verdad? ¿Por qué? Porque delta de t es igual a t o igual a 1 entre fs. Y estamos en un muestreo uniforme. ¿Ya? Eso recuerden, o sea que es lo mismo que ustedes ya han visto en integral de Riemann. Y nosotros siempre sabemos entre cada par de muestras, ¿verdad? En nuestra señal discreta, siempre entre cada par de muestras hay una distancia o una duración, ¿no? En tiempo de t mayúscula, que es el periodo de muestreo, que es igual a la inversa de la frecuencia de muestreo. Entonces, así es como vamos a calcular nosotros nuestra integral de manera numérica, con esta fórmula sencilla nada más, porque el delta de t es constante, pues, ¿no? Es igual al periodo o la frecuencia de muestreo. ¿Está claro eso o prefieren que explique con más detalle? Bien, Joel, gracias. Entonces, pues, gracias, Johnny. Entonces, ajá, muy bien, Rodrigo. A eso me refería con el delta de t. Recuerden, el delta de t es la aproximación. Este delta de t viene de aproximar el diferencial, pues, ¿no? El diferencial es una cantidad infinitesimal, pequeñita, porque, pues, tenemos un continuo de muestras. Pero en el terreno discreto, las muestras están espaciadas una cantidad que es igual al tiempo de muestreo. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a calcular, pues, nuestra integral? Vamos a ponerle acá esta b de t. ¿En qué se convertirá esta b de t? Pues igual, ¿verdad? Tengo una b en una muestra en m de t, que podríamos escribir como una b sub m, así, ¿verdad? Entonces esto sería b sub m. Entonces nuestra fórmula, pues, quedaría así, ¿verdad? B sub m, la velocidad, sería igual a 1 entre fs, que es el delta de t, ¿verdad? Por la suma de n igual 0 hasta m, ¿de qué? De todas las muestras de aceleración hasta el valor en el cual queremos conocer la, la velocidad, ¿verdad? Hasta ese valor nada más, ¿verdad? Queremos conocer la velocidad en un tiempo mayor, pues habría que seguir integrando hasta llegar al punto en el cual queremos conocer la integral, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a calcular las integrales en MATLAB. Y esta suma nada más, esta suma sin ningún factor, solamente esta suma, se conoce como una suma acumulativa o suma acumulada. Eso quiere decir una suma acumulada hasta el índice m, ¿verdad?
porque vamos acumulando términos. Si queremos m igual 1, pues sería la primera muestra. M igual 2, la suma de la primera muestra más la segunda. M igual 3, la suma de la primera más la segunda más la tercera. Y así vamos acumulando términos, ¿verdad? Por eso, de esta forma con la cual vamos a calcular las integrales en MATLAB. Y hay una función para esto. En MATLAB, esta función para la suma acumulada se llama cum sum, por cumulative sum, ¿sí? Suma acumulativa, cum sum. Así. Entonces vamos a ver en MATLAB ahora, ¿verdad? Las medidas de aceleración que vimos la clase pasada, las vamos a leer con el script que ya tienen ustedes ahí para el laboratorio 7. Y vamos a ver qué pasa cuando calculamos la velocidad primero y la velocidad primero integrando la aceleración y luego el desplazamiento integrando la velocidad con esta suma acumulada. Y vamos a ver, pues, si encontramos este patrón de un desplazamiento que crece de manera indefinida, pues sabremos que esa señal no es confiable, ¿verdad? Porque viene de una aceleración constante, que no necesariamente es el movimiento de la Tierra, sino es el campo gravitacional que siempre es constante, ¿verdad? Y apunta hacia el centro de la Tierra. Bien, ¿está claro hasta ahí cómo vamos a calcular la suma acumulada? Uh-huh. Bien, Joselito. Bien, entonces vamos al MATLAB, ¿ya? Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a ir al MATLAB. Y aquí con el horario anterior ya habíamos avanzado en script. Vamos a usar el mismo, cosa que apenas acaba la sesión, comparto este script, así como está. Y vamos a agregarle algunas medidas más. Bien, este es el script que va a estar ahí como lab 8. Lab 8, señales sísmicas. Y dice, este script lee las señales capturadas por un acelerómetro para calcular la deformación permanente. Como de costumbre, inicializamos nuestro entorno. Y aquí está, recuerdan, nosotros teníamos nuestras señales que la habíamos pues descargado de la base de datos de SysMit, que nos da pues las medidas de todos los acelerómetros distribuidos en el territorio peruano. Habíamos escogido el sismo de Piura, que fue el más reciente. Aunque hubo un sismo hace unos días aquí en Lima, sería bueno que chequen ahí ustedes la data para ver pues si pueden ir ustedes haciendo el análisis de ese sismo, ¿verdad? Hubo un sismo hace un par de días aquí en Lima a las 4 de la mañana. Sí, ¿verdad? Sí, yo no lo sentí, pero mi esposa sí, y mi hijito se despertó también. Y los colegas del SISMIT, ¿no? Eh, eh, justamente el doctor Luis Moya, que es profesor en la Católica y miembro también de SISMIT en la UNI, con él estamos haciendo esta experiencia que ustedes van a aprender, ¿no? A leer las datas de la red de acelerómetros porque es bastante útil. Él tiene
una encuesta que hacen, ¿no? Para ver quiénes han sentido o no el sismo, porque eso también es importante para conocer, pues, por ejemplo, para decidir rutas de evacuación, ¿no? De acuerdo a en qué zona se ha sentido más o menos el sismo, ¿no? Y están trabajando ellos en eso. Me pidió que llene su encuesta, entonces yo puse pues que no lo había sentido, ¿no? Pero otros amigos sí pusieron que sí lo habían sentido, ¿no? Ahí cuando pueda les voy a pasar también unas encuestas ahí de Sysmith, porque es bueno pues colaborar para que siga creciendo la base de datos, no solo de sensores, ¿no? Sino también de, de percepción de nosotros, ¿no? De percepción humana a la escala pues, ¿no? del sismo. Bien, entonces ese sismo ya debe estar ahí también en la red de acelerómetros, ustedes lo pueden ver y leer con este script también. Vamos a seguir nosotros con el ejemplo del sismo de Piura porque tiene una magnitud de 6, entonces es más sencillo ahí explicar algunas cosas. Pues leíamos este archivo simplemente borrando la cabecera, ¿no? Para simplificar y acceder más rápido a la data, ¿no? Hicimos un identificador de archivo, leímos la data y teníamos, aquí le he cambiado en A minúscula ahora, se llama la aceleración. Entonces si yo corro hasta aquí, este script, ya he leído la data de la aceleración en A minúscula, y A minúscula pues tiene tamaño 16.000 muestras por 3. O sea, tenemos 3 columnas que tienen las 3 medidas de aceleración que recuerdan, en la base de datos, pues nos referimos a esas medidas como este-oeste, ¿no? Que es a lo ancho del territorio, ¿no? Este-oeste, norte-sur, a lo largo, ¿no? Y el up-down, que es la componente vertical, ¿verdad? Entonces, esas 3 están ahí en ese orden: EO, este-oeste, NS, norte-sur, y UA, que es UD, perdón, que es up-down. Ahí están las 3 componentes organizadas de esta forma. Esto es, aquí el Sysmith tiene la buena práctica de poner siempre un número par de muestras. Eso es importante. Siempre que ustedes lean una señal, tienen que necesariamente hacer que el número de muestras sea par. Si su registro les dio, por ejemplo, 16.001 muestras, pues le quitan una muestra, ¿no? Y se quedan con un número par siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que construir siempre un dominio de frecuencia, ¿verdad? El dominio de frecuencia va a dividir ese número de muestras entre 2. Entonces, esa división tiene que ser un número entero también. Entonces, siempre verifiquen que en cualquier caso de señales, el número de muestras con el que trabajen, sobre todo si van a hacer análisis espectral, o sea, en frecuencia, si van a aplicar la transformada de Fourier, el número tiene que ser un número par. Entonces yo, por ejemplo, en el trabajo final les puedo dar un número impar de muestras. Lo primero que tienen que hacer es quitar una muestra para que su señal sea pues un número par, ¿verdad? Aquí la señal ya está con un número par, está bien. Entonces vamos a continuar ahora ya definiendo los dominios de tiempo y frecuencia, ¿verdad? Sabemos que la frecuencia de muestreo es 200 Hz porque lo vimos en la metadata, ahí estaba en la cabecera. El número de muestras lo calculamos con el comando size y podemos definir nuestro dominio de tiempo, que es que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo n-1 por 1 entre fs, ¿no? O que es lo mismo que construir un vector de 0 a n-1 multiplicado por el espacio que hay entre cada par de muestras en tiempo, que es 1 entre la frecuencia de muestreo o el periodo de muestreo, como acabamos de explicar. Por otro lado, el dominio de frecuencia lo construimos de la misma manera, con un vector que va de 0 a n medios, o sea que tiene n medios más 1 elementos, y lo multiplicamos por el paso que hay en frecuencia, que es la frecuencia de muestreo entre el número de muestras, ¿verdad? Ese es el paso que hay en frecuencia. Entonces ahora ya pasamos al cálculo de las componentes de velocidad en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos? Pues como dijimos ahí
En la explicación, la suma acumulativa, esta es una nueva función. Vamos a explicar esta nueva función sum. Ya la pueden empezar a explorar. Pues aquí en la documentación de la suma acumulativa, ustedes pueden ver pues que la entrada de la suma acumulativa puede ser una matriz, y también un segundo parámetro es la dimensión a lo largo de la cual va a calcular la suma acumulativa. Si no le ponemos ningún parámetro, MATLAB asume por defecto que es la suma acumulativa a lo largo de las columnas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera pues una matriz, pongamos, una matriz A, por ejemplo, que tiene pues los elementos de funcionamiento. Funciona. Tengo esta matriz, por ejemplo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pongamos esa matriz de 3 por 3. Y vamos a calcular la suma acumulativa de A. Entonces, fíjense lo que produce esa función. Este es A, y esta es la suma acumulativa de A. Está sumando a lo largo de las columnas. Entonces, el primer elemento acá será 1. El segundo es 1 más 4, que es 5. Y el tercero es 1 más 4, 5 más 7, 12. ¿Ven? Entonces está acumulando la suma justamente a lo largo de la primera dimensión no singular en MATLAB, que es la columna, ¿verdad? Y la siguiente columna la trata de manera independiente, ¿verdad? Igual, el primer elemento es 2, entonces aquí también sale 2. 5 más 2 son 7. 5 más 2 más 8 es 15. Igualmente acá 3. 3 más 6, 9. 3 más 6 más 9 es 18. Es la suma acumulativa. Siempre le suma el siguiente elemento, ¿no? 6 más 9, 18. 5 más 8, 15. 4 más 7, 12, ¿no? Y así va acumulando. Si yo ahora dijera que haga la suma acumulativa, pero a lo largo de la segunda dimensión, escribiendo así, coma 2, pues ahora hará la suma a lo largo de las filas. Fíjense ahora el 1, 1 más 2, 3, más 3, 6. 4, que es el 4, 4 más 5, 9, más 6, 15. Nuevamente aquí empieza en 7, porque esto es igual a 7. 7 más 8 es 15, más 9, 24. De esa forma opera la función suma acumulativa. Si la entrada es una matriz, pues opera de manera independiente a lo largo de cada columna. Y eso a nosotros nos sirve bastante, porque quiere decir que podemos calcular la suma acumulativa de las tres componentes de la aceleración, ¿verdad? La este-oeste, la norte-sur y la up-down, todas a la vez, ¿verdad? Porque están organizadas en nuestro vector A minúscula. Entonces, por eso que A, ¿verdad? B, que es la velocidad, pues simplemente la calculamos haciendo la suma acumulativa de A. Y como decíamos, ¿no? Multiplicamos por el delta de t, ¿verdad? El delta de t de la suma de Riemann,
que es igual a 1 entre Fs. Y ya está, tenemos la velocidad. Entonces, para calcular el desplazamiento, haremos lo mismo, pero ahora con la velocidad, ¿verdad? S, el desplazamiento es la suma acumulativa de la velocidad por 1 entre la frecuencia de muestreo. Y ya está, ¿no? Tendremos acá las tres componentes de frecuencia, las tres componentes de las tres direcciones, ¿verdad? Para la aceleración, la velocidad y el desplazamiento. Entonces vamos a ver cómo lucen esas tres componentes. Aquí voy a hacer un bloque de visualización. Voy a poner simplemente 311, 312, 313 para hacer una división de la figura en tres paneles, ¿no? Por uno, ¿no? O sea, tres paneles nada más, uno debajo del otro. Por el momento esto no lo voy a usar. Luego van a ver que, por ejemplo, acá estamos ploteando la aceleración, la primera componente, ven acá, ¿no? A 2 puntos, primera componente respecto del tiempo, con color rojo, línea de ancho 2. Ponemos etiquetas en el tiempo, es el tiempo en segundos. La etiqueta en el eje Y es la aceleración este-oeste, como función del tiempo. Y las unidades, recuerdan, eran centímetros por segundo al cuadrado. Simplemente estoy poniendo centímetros S2, pero esto indica centímetros por segundo al cuadrado. Y ya está. Igual para la segunda componente de la aceleración, que sería la norte-sur. Y luego la tercera componente de la aceleración, que es la componente up-down. Y hasta aquí podemos graficar de la misma manera la velocidad, tres gráficas para la velocidad, y el desplazamiento, tres gráficas para el desplazamiento. Entonces fíjense lo que obtenemos aquí. Vamos a verlo así en grande. Esta es la velocidad y este es el desplazamiento. Primero, el desplazamiento. Estas son las tres componentes de desplazamiento que tenemos, fíjense. Perdón, la aceleración. Aquí está la A minúscula, ¿no? Como subíndice este-oeste del tiempo en unidades de centímetros por segundo al cuadrado. Es la curva roja. La curva verde es la aceleración en la dirección norte-sur como función del tiempo en unidades de centímetros por segundo al cuadrado. Y finalmente la curva azul es la aceleración vertical, ¿no? La up-down, respecto del tiempo, en unidades de centímetros por segundo al cuadrado también. Las tres están en centímetros por segundo al cuadrado. Y ahí están. Convendría dibujar esas señales, pues, con una misma escala de amplitud, ¿verdad? Para poder compararlas entre ellas, ¿no? Pero ahorita está la escala por defecto, que del MATLAB. Entonces, así la vamos a dejar. Hay que siempre ver cuáles son los valores en el eje vertical, ¿verdad? Para contrastar adecuadamente esas señales. Por ejemplo, la up-down y la norte-sur son más o menos están en el mismo rango de valores, o parecido, digamos, ¿no? En los mismos órdenes de magnitud. Pero fíjense, la este-oeste sí es mucho más grande. O sea que este sismo pues tuvo un movimiento más intenso, ¿no? Hubo más fuerza a lo largo de las direcciones este-oeste que a lo largo del norte-sur, y la componente vertical también fue menor siempre a la componente este-oeste. Esto en cuanto a las aceleraciones. Entonces, haciendo la suma acumulativa hasta cada instante de tiempo,
para cada una de las curvas obtenemos las gráficas de velocidad, que son estas de aquí, ¿ven? Igual velocidad este-oeste en tiempo, en unidades de centímetros por segundo. Aquí está la componente norte-sur en verde y la componente up-down en azul. Y esto debemos integrar otra vez, ¿verdad? Para obtener el desplazamiento. Y al integrar otra vez obtenemos finalmente el desplazamiento. Fíjense, tenemos primero el desplazamiento en la dirección este-oeste respecto del tiempo en centímetros. El desplazamiento en la dirección norte-sur como función del tiempo en unidades de centímetros también. Y finalmente el desplazamiento vertical, la componente up-down, como función del tiempo en unidades de centímetros. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta estimación del desplazamiento es confiable o no? Ajá. Sí, según los cálculos hemos visto, ¿no? que hemos aplicado correctamente la función, pero ahora ya según el criterio físico, ¿verdad? Como dijimos, ¿cómo esperaríamos que no sea la deformación, ¿verdad? O el desplazamiento? Esto ya está en centímetros. Vayan pensando eso, hagamos un breve un descanso de 10 minutos y vuelvo a las 5:10 en punto vengo para continuar con más análisis sobre estas señales. Vayan pensando si es confiable o no este desarrollo, ¿verdad?
Bien, aquí estoy de vuelta. Entonces, estábamos analizando estas estimaciones de del desplazamiento, ¿verdad? A partir de la aceleración. Esta era la aceleración y hemos obtenido que este es el desplazamiento. Entonces, ¿ustedes creen que podemos confiar en esta estimación o no? Recuerden que la línea roja es el desplazamiento este-oeste, o sea, paralelo al plano de la Tierra, digamos. El, la verde es norte-sur, también es paralela. Y la azul es vertical, ¿no? Es un desplazamiento arriba-abajo. ¿En cuál de estas tres componentes ustedes creen que será mayor la contribución de la gravedad? En la primera. ¿Por qué? Si la primera es este-oeste, o sea, como les digo, es paralela al plano de la Tierra, ¿verdad? Es un movimiento así. En la vertical, ¿verdad? Claro, pues, ¿no? Porque esta vertical viene de una aceleración vertical, que es esta de acá, ¿verdad? Esta línea azul es una aceleración arriba-abajo, y la aceleración de la gravedad está apuntando, pues, en la dirección vertical hacia abajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, la aceleración de la gravedad se está sumando a esta componente, ¿verdad? Y tenemos acá, a pesar de que no se ve, es muy pequeña, pero hay ahí un remanente de aceleración que se está sumando a estas medidas. Y nosotros querríamos, pues, solamente extraer el desplazamiento debido a la aceleración capturada, la aceleración debido al movimiento de la Tierra a lo largo o alrededor de un punto de equilibrio en el cual estaba quieta, ¿no? Pero por ser una componente vertical, pues la componente de la gravedad se está sumando. ¿Y por qué se suma? Idealmente la componente de la gravedad, si pasara por el centro de masa del sensor, pues no habría problema, ¿no? Pero como dijimos, el sensor tiende a inclinarse hacia un lado por su propio peso, entonces la gravedad no solamente afecta a la componente vertical, sino a todas las otras, y más aún, ya no pasa por el centro de masa, sino ligeramente está desviado. O sea que hay ahí un movimiento que también depende de algunas frecuencias, ¿verdad? Porque está ligeramente desviado del centro de masa. Idealmente habría que ir y nivelar el sensor, ¿verdad? Pero dijimos que eso era demasiado trabajo, puedes hacer eso en toda la red de sensores de aceleración en el Perú. Entonces hay que hacerlo por procesamiento digital de señales, ¿verdad? Hay un modelo, ahí en los papers ustedes vayan estudiando el modelo del sensor, ¿no? Como un sistema de segundo orden que utiliza la variable de Laplace, que pues describe la dinámica de ese sensor, ¿verdad? Como un sistema masa, resorte, amortiguador, el cual debemos conocer, y van a ver que hay un segundo componente que depende de la gravedad, que es justamente la componente que debemos remover, ¿verdad? Sucede que como no hemos hecho nada en la señal, simplemente hemos integrado, ¿verdad? Sin hacer ninguna compensación, pues hemos obtenido estas gráficas de desplazamiento. ¿Y a qué se deberá? Fíjense aquí en la componente vertical, esta componente de desplazamiento que sube y sube, y quiere decir que si hubieran más datos, a pesar de que los datos son pequeñitos, si hubieran más datos, pues indica que este desplazamiento no dejaría de crecer. Seguiría creciendo y creciendo. ¿Y qué significa? Que hay una deformación, que la Tierra sigue, ¿no? Sigue vibrando, vibrando, a pesar de que ya no hay aceleración, ¿no? A pesar de que ya no hay fuerza, a pesar de que ya terminó el movimiento. Acá fíjense, nuestra estimación nos dice que sigue creciendo, ¿no? ¿A qué se debe justamente este patrón parabólico? A que hay una componente que
hay que remover, ¿verdad? Que es la componente constante de la gravedad. Entonces, viendo la curva azul, el desplazamiento vertical, uno puede decidir si estas estimaciones son o no confiables, ¿verdad? A partir de la curva azul. Luego, pues acá también vemos, ¿no?, que estas señales no llegan a ser estables, ¿no? Nosotros esperaríamos que cuando termine el desplazamiento, pues nuestras deformaciones lleguen a estabilizarse en un valor, no necesariamente cero, pero en un valor constante, que nos diría, pues, que si ese valor constante es distinto de cero, hay una deformación constante. O sea que después del sismo, las placas quedaron, pues, en otra posición, ¿verdad? Las placas de la Tierra. Y si fuera cero, pues significa que hubo el sismo y todo volvió a su sitio con normalidad. Pero en estas curvas, fíjense, ninguna se estabiliza, ¿ven? Todas están ahí, no acaban en un valor estable, ¿no? Sino que acaban así en una pendiente. Quiere decir que no podemos confiar en esta data, pues. Hay que hacer entonces un tratamiento en frecuencia para remover ciertas frecuencias que no son útiles, pues, ¿no? Hay que aplicar un filtro pasabanda, en realidad, a las señales de aceleración para poder calcular nuevamente todo este procedimiento y obtener el desplazamiento permanente después del sismo. ¿Está claro entonces por qué no podemos confiar en esta estimación? Bien, Joselito. Ajá. Muy bien, Joel. Entonces, hay que hacer un preprocesamiento, ¿verdad? Un preprocesamiento a la aceleración para poder realizar nuevamente este procedimiento y estimar adecuadamente la deformación. Bien, entonces vamos a volver al script y pues para hacer nuestro procesamiento en frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es calcular la transformada de Fourier de la aceleración, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular la transformada de Fourier de la aceleración para ver en qué rango se mueve la señal en su espectro. Estábamos entonces aquí, nuestra variable de aceleración era la A minúscula. Esta A minúscula. Entonces en nuestros dominios de tiempo y frecuencia ya tenemos nuestro dominio de frecuencia aquí en Hertz, pues basta aplicar la FFT a la variable A. Y recuerden, nuestra aceleración está organizada en una matriz de 16.000 muestras por 3, ¿ya? Entonces aquí la bondad de la función FFT para calcular la transformada de Fourier es que la FFT también puede ser aplicada a una matriz. Y cuando se aplique la matriz, la FFT operará a lo largo de las columnas y tratará las señales de manera independiente. Tantas columnas como haya, pues nos dará tantas FFTs como sean necesarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrirá cuando le apliquemos FFT a la matriz A? Pues tendremos otra matriz A del mismo tamaño. Y cada columna será pues la FFT de la columna correspondiente. La primera columna será la transformada de Fourier de la componente de la aceleración este-oeste. La segunda columna será la transformada de Fourier de la aceleración norte-sur. Y la tercera columna será la transformada de Fourier de la aceleración up-down. En ese orden siempre estará la data. Pues entonces aquí el bloque ya de transformación de Fourier de la aceleración, ¿verdad? Pues aquí hemos definido una variable A mayúscula ahora, que es la FFT de la A minúscula. A mayúscula la usamos para referirnos a la señal en frecuencia. Y pues, fíjense, vamos a correr solamente esta línea de código. Tenemos que el tamaño de A es 16.000 por 3.
ese es en el tiempo, y el tamaño de A mayúscula en frecuencia también es 16.000 por 3. Que hay aquí 3 FFTs, ¿no? Organizadas en una sola matriz, pero hay que interpretarlas de manera independiente, ¿no? Las tres componentes de la aceleración ahora en frecuencia. Entonces, para poder procesar esta señal A mayúscula, tenemos que quedarnos, como siempre, con las primeras muestras, ¿verdad? Con la mitad más 1. Entonces, indexamos a lo largo de la columna desde 1 hasta n medios más 1. En total aquí hay n medios más 1 muestras, ¿verdad? Que vamos a poder plotearlas en el dominio de frecuencia que ya definimos. Y eso lo hace cada una de las columnas, ¿verdad? O sea que en todo momento indexamos las 3 muestras en cada fila, todas las 3 muestras, ¿verdad? De esta manera ahora, esta es la novedad para extraer, ¿no?, la primera mitad, que lo podemos hacer como matriz, simplemente enfocándonos en los índices que van a lo largo de la columna, y las filas simplemente le ponemos 2 puntos para que haga lo mismo para las 3 columnas, ¿verdad? 2 puntos le ponemos nada. O sea que tome los 3 elementos de cada fila, ¿no? Siempre los 3 elementos de cada fila. De manera que cuando hagamos este nuevo paso, pues estaremos recortando la matriz A, que era 16.000 por 3, ahora fíjense, es de 8.001 muestras por 3, ¿verdad? Entonces hemos tomado el bloque superior de la matriz. La matriz era así, un rectángulo, hemos tomado el rectángulo superior nada más. Y ya podemos ahora, pues, referirnos a la FFT de cada una de las componentes, indexando simplemente, ¿verdad? Por ejemplo, A 2.1, todo eso sería la FFT de la aceleración este-oeste, y tendrá tamaño 8001 por 1 nada más. Segunda componente, A2.2, será la transformada de Fourier de la aceleración norte-sur, y también tendrá 8001 muestras. Y finalmente, A2.3 será la transformada de Fourier de la componente up-down, arriba-abajo, y tendrá también 8001 muestras por 1. Ya está aquí, ¿verdad? Ya están acá los valores complejos de la FFT de A. Simplemente hay que empezar a plotearlos como magnitud, como estilamos, ¿verdad? Entonces aquí primero voy a correr todo hasta el espectro. Tenemos esta A mayúscula, entonces voy a tomar un solo componente primero, el primer componente, que es el este-oeste, y voy a usar los gráficos de frecuencia que ya conocemos. Este es el estilo que utilizamos para el trabajo parcial. Pues vamos a tomar como B, lo que vamos a plotear será pues la magnitud. Aquí, tal como les decía, primero la primera columna, que es la componente de oeste. A la primera columna le aplicamos el valor absoluto, o la función abs, para extraer la magnitud. Y luego convertimos a decibelios, multiplicando por 20 y sacando el logaritmo en base 10. Y esto es B, que es el valor que vamos a visualizar. En el dominio de la frecuencia, que ya construimos de color rojo, con el ancho de línea igual a 2. Y las etiquetas que vamos a poner en X será la frecuencia, en Hertz, ya no en kilohertz como antes, como hacíamos para audio, sino en Hertz nada más, porque nuestro rango es, ya vimos, nuestra frecuencia de muestreo es de 200 Hertz. O sea que, ¿cuál es la máxima frecuencia que podemos mostrar? Pues 100 Hertz nada más, ¿verdad? Entonces ya basta con poner simplemente F en unidades de Hertz.
ya no es necesario convertir a kilohertz. Ponemos etiquetas al eje vertical, como estilamos, es 20 logaritmo en base 10. La magnitud, aquí está el símbolo de valor absoluto, de la aceleración, como subíndice ponemos este o este, aquí encerramos entre llaves, para que todo vaya al subíndice, ¿no? Y no se suban las letras, y esto en el dominio de la frecuencia. Entonces graficamos en escala logarítmica, como se estila para la magnitud, ¿no? Aplicando pues, aquí el eje vertical ya está en escala logarítmica por esta conversión que hemos hecho, por este mapeo, y el eje horizontal, pues forzamos a que esté en escala logarítmica, cambiando las propiedades de los ejes, ¿no? con el get current axis, y forzamos a que la escala en el eje X sea logarítmica. Si no pusiéramos esto, por defecto es lineal. Y nuevamente podemos ya poner marcas en el eje horizontal para referirnos adecuadamente a las frecuencias en octavas o en potencias de 2, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con estos valores, ¿no? A la menos 3, tal vez, de 2 a la menos 3 hasta 2 a la 7, más o menos. 2 a la 8, tal vez nos permite poner. Y vamos a ver cómo luce. Fíjense, ese es el gráfico en frecuencia de la transformada de Fourier de la aceleración este-oeste. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes de ese gráfico? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué podemos comentar sobre esta aceleración espectral, digamos? Primero, hay que recordar que en el espectro de las señales sísmicas, ¿no? Que son de muy baja frecuencia, pues para nosotros, desde el punto de vista del procesamiento digital de señales, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que vemos, no? Acá, pues hay bajas frecuencias que pueden ser, acá, por ejemplo, hay una, como una zona constante, ¿no? Que tiende pues a ser la componente DC, ¿verdad? O sea que estas frecuencias habría que removerlas, ¿no? Estas de acá. Sin embargo, este comportamiento no deseado se extiende, ya en la práctica se sabe, ¿no? Según la estadística de los movimientos de la Tierra, que se extiende los efectos de la gravedad hasta aproximadamente 0.5 Hz. O sea que hasta por aquí se ven los efectos del desbalance del sensor, ¿no? Por la gravedad, hasta 0.5 Hz. O en todo caso, a esta frecuencia hay que dirigir la frecuencia de corte para empezar a atenuar, ligeramente empezar a atenuar toda esta zona, ¿no? Hay que atenuarla, pero de a pocos, ¿verdad? De a pocos. Así como una pendiente tal vez, multiplicando por un filtro. Y por otro lado, hacia las altas frecuencias,
Suele pasar cuando uno hace mediciones tanto acústicas como sísmicas, que ya en las altas frecuencias ocurre siempre, por ejemplo, acá hay un decaimiento, ¿verdad? Un decaimiento. Es como si hubiera un notch acá, un mínimo local, a partir del cual la señal vuelve a subir, como una comba acá, sube y decae, ¿no? Justamente en este notch, o en este mínimo local, es en donde se marca la transición, ¿no? De hasta qué punto es confiable la señal, ¿no? Ahora, si vemos un poco más, o sea, para no estar ahí en el límite, pues se sabe ya según en la práctica que este ruido podría provenir de otras fuentes, ¿no? Que no necesariamente son la aceleración del sismo. Entonces conviene tomar un límite de aproximadamente 20 Hz hasta acá. O sea que digamos entre 0.5 Hz y 20 Hz, la data medida por el acelerómetro es confiable. Por encima de 20 Hz ya podría deberse a otras causas, y por debajo sí sabemos que se debe al campo gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que filtrar justamente esa señal en esa zona e intentar volver a hacer pues, la estimación de la velocidad y el desplazamiento. Pero ahora, yo les pregunto, ¿es necesario filtrar aquí en frecuencia y volver al tiempo para calcular la velocidad? ¿O podríamos calcular la velocidad directamente aquí en el dominio de frecuencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible estimar velocidad y desplazamiento aquí, en este dominio, en el dominio de frecuencia, o no? Una pregunta equivalente sería, ¿cuál es la versión de la derivada en el tiempo en frecuencia, verdad? O de manera equivalente, ¿cuál es el- la operación equivalente en frecuencia de una integral, ¿no? ¿Recuerdan eso de sus cursos de señales y sistemas? Tal vez en física, tal vez seguro han visto. ¿A qué equivale en frecuencia, ¿no? Derivar o integrar? O en otras palabras, ¿cuál es la transformada de Fourier del operador derivada y del operador integración? ¿Cuál es la transformada de Fourier de esos dos operadores? ¿Recuerdan?
¿Recuerdan cuando vimos el filtro diferencia, ¿verdad? El filtro diferenciador, ¿no? Que era un medio menos un medio, pongamos, ¿no? Así, con escala, ¿no? Un medio menos un medio. Esa respuesta impulsiva, ¿verdad? O un filtro con dos coeficientes nada más, un medio menos un medio. Y por otro lado vimos el filtro promediador, el más sencillo, que es un medio, ¿verdad? Uno era pasabajos y otro era pasaltos, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Cuál era pasabajos y cuál era pasaltos? El promediador era pasabajos, así es. Ajá. Y el diferenciador era pasaltos, ¿verdad? ¿Y cuál es el modelo más sencillo que ustedes conocen? A ver, por sus cursos de circuitos, tal vez, si han visto impedancias, o por su curso de señales y sistemas con con la transformación de Laplace, por ejemplo. ¿Cuál es el filtro pasabajos más sencillo que hay? En términos de la variable S, por ejemplo, ¿no? El filtro más sencillo que ustedes conozcan. En otras palabras, por ejemplo, pongamos que S es la variable de Laplace, ¿ya? Este es variable de Laplace. Este es variable de Laplace. 1 entre S es un filtro pasa altos o un filtro pasa bajos. O si quieren, le quitamos la amortiguación y no, entre J omega. A ver, Abraham dice es un pasa alto. Jesús García también dice es un pasa alto. Entonces, S, ¿qué sería? La S sola nada más. ¿Un pasa alto o un pasa bajo? Si uno entre S, ustedes dicen que es un pasa alto, entonces ese sería un pasa bajo, ¿verdad? Pero yo les digo, ahora, grafiquen esa función, pongamos que sea una función de transferencia h de s, ¿no? Igual, a ver, a s primero, ¿no? H de s igual a s. Tenemos esa función de transferencia, ¿no? O sea, ustedes grafiquen h respecto de s. ¿Qué forma tiene eso? ¿Un pasa abajo o un pasa alto? ¿No? Si tenemos esa función de transferencia, ¿no? H de S igual a S. La graficamos S, H de S saldría una recta, ¿verdad? Una recta. Así. Eso no es un pasabajo, ¿verdad? ¿Qué sería entonces? H de S igual a S. Así es un pasa alto, ¿eh? La variable S solita, como función, es un pasa alto. Basta escribirla así, ¿no? H de S igual a S. Ponen el dominio S, ¿no? O sea, es un plano, claro, pero para hacerlo más sencillo, hagamos que, la, que la componente sea, que la amortiguación sea cero, y vayamos al caso más sencillo, h de j omega igual a j omega, ¿verdad? Y podríamos graficar respecto de omega, ¿verdad? La magnitud. Omega es el dominio, y h de j omega es j omega, en magnitud sería omega, que sería una recta, ¿verdad? Una recta que crece y crece, o sea que este h de j omega igual a j omega es un pasalto, para empezar, es un pasalto. Entonces,
otra función, h de j omega también, pero ahora hacemos que sea 1 entre j omega. ¿Qué será esa g? G mayúscula. ¿Qué tipo de filtro será entonces? ¿Cómo graficamos? Omega como dominio y la magnitud sería 1 entre omega, ¿verdad? Sería así como una hipérbola, pues, un pasabajo, así es, ¿no? Que decae, nunca llega a cero, pero decae, pues, ¿no? Tiene la forma de pasabajo. O sea que el j omega es una recta, es un pasalto, y el 1 entre j omega, el 1 entre j omega es como una hipérbola que nunca toca cero, pero es un pasabajo, ¿verdad? Esos son los dos filtros más sencillos que pueden existir, de primer orden, ¿verdad? El j omega es un pasalto, el 1 entre j omega es un pasabajo. Entonces conecten ahora nuevamente con la diferencia, ¿verdad? El filtro diferenciador era un pasalto. Entonces así pueden recordar ustedes que eh, derivar en frecuencia equivale a multiplicar por j omega, justamente. Integrar en frecuencia, o sea, integrar en tiempo, mejor dicho, ¿no? El proceso de integrar en tiempo, en frecuencia, vendría a ser dividir esta señal entre j omega. Y el proceso de derivar en el tiempo, en frecuencia, se traduce como multiplicar por j omega. Por eso que ustedes siempre van a encontrar en términos de frecuencia, ¿verdad? Una función multiplicada por j omega, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que en el tiempo están derivando. Pero si encuentran la función dividida entre j omega, quiere decir que en el tiempo están integrando. Entonces, repasen lo que han visto en series y transformadas o matemática básica cuando han visto Fourier, Laplace, ¿no? Y van a ver que, pues, derivar, acá les anoto, derivar en el tiempo es equivalente a multiplicar por j omega, ¿verdad? En frecuencia. En frecuencia angular. En frecuencia angular omega. Por otro lado, integrar, ¿no? Integrar en el tiempo es equivalente a dividir, pues, ¿no? A dividir por j omega también. O multiplicar, ¿no? Multiplicar. ¿No? A dividir para que sea más, para que haya más contraste. A dividir entre j omega. También el dominio de frecuencia angular. ¿Qué quiere decir esto? La transformación de Fourier del operador derivada es j omega. Y la transformación de Fourier de la operación integral, solamente del operador integral, es 1 entre j omega. Eso deben recordar siempre, ¿ya? Eso les va a servir en sus cursos de control, en, en, en matemática, aquí por supuesto en procesamiento de señales, y en la física sobre todo, como es el caso ahorita que estamos tratando con señales sísmicas, por ejemplo, de acelerometría, va a ser más sencillo integrar o derivar en frecuencia porque basta multiplicar por j omega o dividir entre j omega, ¿verdad? Es más sencillo siempre y cuando pues tengamos una FFT previa, ¿verdad? Repasen ahí la matemática y se van a dar cuenta que pues integrar o derivar en frecuencia es más sencillo, pues. ¿Está claro eso? Así es, en control lo han usado ya ustedes, solo que tal vez no se han puesto a interpretarlo, ¿no?
desde el punto de vista de la derivada. Pero tan pronto, siempre que ustedes vean esta variable S, ejercicios, pues estudien todo lo que estamos viendo. Esto de acá, yo siempre les tomo lo que les enseño, ¿verdad? Entonces ya hay ejercicios ya en las slides anteriores, hay ejercicios en la clase pasada. La otra semana vamos a ver más ejercicios, pero ya los ejercicios ya los estamos haciendo. O sea, las prácticas que yo les voy a tomar van a ser bien conceptuales siempre, ¿no? Me interesa que tengan claro eh, lo que están haciendo, ¿no? O sea, puede venir algo tan sencillo como lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Que sepan interpretar qué es la variable S, ¿verdad? Si no saben qué significa la variable S ni la variable Z, de nada sirve que yo les ponga un ejercicio, pues, lo más complicado posible, con Z's, con S's, si no comprenden lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, más importante en este momento que calcular, pues, ejercicios muy complicados, es que comprendan, ¿no? qué significa la variable S, ¿verdad? Conéctenla con la derivada, con este caso práctico que estamos haciendo, ¿verdad? Revisen esta propiedad de la variable S en términos de la derivada y la integral. Eso deben comprender, porque si no comprenden eso, van a seguir ustedes tal vez adquiriendo destreza en el cálculo, pero básicamente es como operar a ciegas, ¿no? Es como no saber lo que están haciendo, pues, ¿no? Entonces, repasen esta propiedad de cuál es la transformada de Fourier y de Laplace, de integrar y de derivar. Eso es importante porque les va a servir para cualquier aplicación, ya sea de control, de procesamiento de señales, o como en este caso, ¿no? Que están tratando con señales que vienen de un caso real. Tener ese concepto claro les va a servir mucho más que a veces, pues, estar haciendo ejercicios, pero que no comprenden, pues, de qué se trata, pues, ¿no? Vamos a hacer ejercicios, desde luego, la otra semana, pero esos ejercicios no les van a servir si ustedes no comprenden, pues, los fundamentos, ¿verdad? Porque si no, yo voy a hacer ejercicios muy, muy elaborados, ¿no? Y voy a preguntarles, ¿no? ¿Y qué es la variable S? Y si no saben eso, pues, no sirvió de nada, ¿no? De que yo les haya enseñado a resolver un ejercicio. Más importantes son los conceptos siempre. Ya con eso se van a quedar toda la vida ustedes con los conceptos. Los ejercicios se van a olvidar probablemente después de la práctica, pero los conceptos, si los tienen claros, los van a acompañar toda la vida y en algún momento en alguna aplicación que hagan, se van a acordar que fue, pues, útil el momento que le dedicaron a reflexionar justamente sobre la física siempre que hay detrás de un problema de ingeniería que hay que resolver. Bien, entonces nosotros vamos a estar trabajando en este terreno de espectros. Repasen las propiedades de integrales y derivadas en el terreno de Laplace y cómo pasar eso al terreno Z. Entonces, yo ya les dije, por ejemplo, que integrar equivale a dividir entre S y derivar equivale a multiplicar por S. Entonces, ¿cuál sería el equivalente en el plano Z? Pues tienen que hacer la conversión, ¿verdad? Z es igual a E a la S entre Fs. Hagan el cálculo y vean a qué es equivalente ahora en el terreno discreto, ¿verdad? Estos filtros bien sencillos nada más, ¿no? Fíjense, estamos hablando de un filtro de primer orden nada más, ¿no? El filtro S, el filtro 1 entre S. Si comprenden bien ese filtro y lo pueden discretizar, pues ya podremos ir ya al filtro de segundo orden, que es el que vamos a usar para analizar estas señales, ¿verdad? Y así comprenderán ya los filtros de mayor orden, pues. Bien, entonces ya estamos en el espectro, ¿no? Vamos a estar en este caso práctico, ¿no? Hay que reconocer que vamos a estar entre 0.5 Hz, como dijimos, hasta 20 Hz, ¿no? Así se reconocen los anchos de banda, ¿no? Justamente por el primer notch. Esto es bien distintivo de las señales. Vamos a tratar de primero filtrar esta señal en banda y para ya no volver
al tiempo vía la IFFT, pues vamos a intentar hacer las derivadas y las integrales correspondientes aquí nada más, en este terreno de frecuencia, y vamos a volver a estimar la deformación constante, y cuando tengamos el espectro de la deformación constante, ahí vamos a regresar al tiempo y ver si hemos solucionado ese problema, ¿no?, que teníamos, que era, vamos a graficar acá otra vez, vamos a ver si logramos solucionar esto de acá, ¿verdad? Esto de acá, porque hay una ambigüedad ahí, ¿no? Hemos visto que acá pues no podríamos decidir si hay o no una deformación constante. Según esto, hay una deformación que quedó en 3 centímetros, pero esto, si tuviéramos más data acá, así sea mínima, esto seguiría creciendo, creciendo. Entonces, no hay forma de decidir acá si hubo o no deformación constante. Bien, ¿está claro hasta aquí? ¿Hay algo que quisieran que explique con mayor detalle? Bien, Joselito. Bien, Rodrigo. Repasen, por favor, la propiedad de derivada e integral en el dominio de la frecuencia, ¿ya? Eso va a ser bastante útil para poder seguir avanzando en el análisis de este caso. Bien, yo en un momento comparto este script, el que hemos hecho ahorita, ahí en el laboratorio número 8 le voy a poner. Ahorita que ya está, ya lo voy a compartir. Bien, entonces gracias a todos por atender esta sesión de laboratorio. Que tengan todos una buena semana. La otra semana yo me conecto desde Corea, entonces cualquier eventualidad les comunico por el chat. Voy a tratar de comunicarles con tiempo si pasara algo, pero yo creo que voy a estar sin problemas dictando las clases. Pero por si acaso les cuento, ¿no? Cualquier eventualidad les comunico ahí con tiempo por el chat. Y la otra semana hacemos ejercicios. Sí, pues como ustedes tienen una semana, ustedes tienen 2 semanas, pues, ¿no? Porque su práctica es todavía en la semana 13, pues. Pero ya empiecen a estudiar, que no se les acumulen las cosas, porque van a tener, pues, a partir de la semana 13, todas las semanas evaluaciones, pues, ¿no? La PC2, el trabajo de laboratorio, la PC3, el final, todo viene de golpe. Entonces, sí, pues, pero, o sea, el 1 de noviembre, como decíamos, es feriado, pues, ¿no? Claro, ajá, sí, no tenemos otra, pues, ¿no? Porque el 1 es feriado, pues, el 1 nos ha descompaginado el, el horario, pues, ¿no? No hay forma de tomar la PC2 en feriado, pues, ¿no? No hay clases programadas ese día, pues. Yo voy a dictar clases el 1, ¿ya? Como una recuperación, así como la vez pasada. El 1 voy a dictar clases. Ustedes pueden ver el video en cualquier momento. Si quieren, asisten a la clase. Si no, lo ven después. No es obligatoria la asistencia, pero yo la voy a dictar como clase, ¿no? Como clase. Pero la práctica tiene que ser, pues, la siguiente semana, ¿no? No hay otra, pues. No puedo programar una práctica en un feriado, pues. O sea, la práctica es, ¿cuándo? A ver. El 8, ¿verdad? No, ¿cómo sería? Me confundí de fecha. Porque el 1 de noviembre, a ver, ¿cómo es? El 1 es feriado, pues. O sea, el 1 es semana 13, y ahí debería ser ¿cómo es? A ver, voy a ver. Me confundí. Yo sé que había un feriado. Sí, aquí dice que la PC2 es la semana 12, pero lamentablemente la semana 12, para este horario, cae el 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre es feriado, pues, ¿no? Sí. Podría hacerla en la hora de laboratorio, pero es más complicado porque no.
porque son dos grupos, pues, ¿no? Sí, no, pues tiene que ser en un grupo que den todos a la vez. Entonces no hay otra que hacerla. El 8 de noviembre va a ser. Sí, sí, el 8 va a ser porque el miércoles son dos horarios distintos, pues, ¿no? Así como hoy día, pues, ¿no? Mm, si no hay otra que tomarla el 8. Pero yo el 1 de noviembre sí voy a dictar clases, ¿ya? O sea, el 1 de noviembre es feriado, pero yo sí voy a dictar clases como la vez pasada. Ustedes la ven cuando gusten. Y por ahí les va a aparecer tal vez el 7 de noviembre, les va a aparecer en Sócrates que tiene una clase, pero no tienen que ir porque es solamente para que yo firme, ¿no? Que he recuperado la clase. Ahí les voy a avisar todo. Pero la PC2 con ustedes y con el horario anterior también va a ser necesariamente el 8 de noviembre, pues que tenemos 3 horas, ¿no? Los martes tenemos 3 horas con ustedes. Sí, entonces tienen tiempo, pero no se confíen. Estudien ya como si fuera la práctica, pues, en la semana 12, ¿no? Porque se les viene, pues, ahí todo seguido, ¿no? Práctica, luego trabajos, hasta la semana 16, que es el trabajo final. Estudien, por favor, ¿ya? Estudien a conciencia. Me da gusto que varios me preguntan siempre por el chat o por correo. Yo cuando puedo les respondo. Por WhatsApp es mejor que me pregunten por que el correo. Ahora la universidad nos está mandando demasiado correo y a veces eh, se pierden, pues no hay los correos de los alumnos. Yo tengo ahorita 30 correos que aún no leo en el correo oficial de la universidad. En cambio, por el WhatsApp es más rápido. Por ahí me preguntan y yo, si tengo tiempo, ahí rápido les respondo. Pero traten de ser bien puntuales, ¿no? O sea, si tal pregunta o tal fórmula, ¿qué significa, ¿no? O tal concepto, yo ahí voy a tratar de responderles. Bien, gracias a todos entonces por atender esta sesión de laboratorio. Que tengan una buena semana y nos vemos pues de manera virtual la otra semana. Bien, gracias a todos. Un abrazo, que tengan una buena semana.